Bienvenido. Eso, que nos ponemos ya en modo derbi. Domingo, 9 de la noche, Metropolitano, en DAZN, con Guti, con Juanfran, con David Villa, con Sergio Quirante, con Rafael Scritch, con Cristina Bea y con el calvito que os habla, el primer derbi madrileño de la temporada. Y me voy a Madrid. Mario Cortegana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya le he dicho a ¿Y la gente en tú? la Romaneta que ayer nos desvirtualizamos. Sí. O sea, bueno, nos habíamos desvirtualizado tú conmigo, yo contigo no, porque no te vi aunque tú dijeras que sí eres Bernabéu, pero ya ayer más seriamente descubrí el lado más estrella de Miguel Ángel Bueno, una Román. estrella rutilante. En 20 minutos de charla estuvo su agente, Miguel Ángel Román tiene representante delante. Había veces que iba a hablar y le decía, Miguel Ángel, eso no lo puedes decir. No, eso es broma, lo del representante es verdad. Sí, es verdad. Y le pidieron una foto, entonces yo dije, bueno, no voy a molestar más a esta estrella y me voy a mi casa. Por cierto, que Mario, como yo, se llevó de trinca el FC24. No es que lo tenga yo. Bueno, ¿quedaban para ti cuando te fuiste o no? Sí, 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 sí. Vale. Sí Quiero decir, quedaba, y cuando salí había dos chavales, no sé qué años tendrían, pero había en la puerta, se habrían enterado de que ahí los darían o lo que sea, y me lo pidieron como yonkis del FIFA. Por favor, dame el FIFA, por favor, dame. ¿Tienes el FIFA? Dame el FIFA, dame el FIFA. Y yo, que ayer me enteré, por cierto, que se llama FC24. Yo ya FC24. Sí, sí, no cosa digas FIFA que se muy me cae el mayor. pelo. Aunque no tengo, se me cae el pelo. Claro, pues, Si le llamas FIFA. pues, Sí, 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 sí. han cambiado el Muy nombre. bien. Bueno, no hemos venido aquí a hablar de mi libro, ni a hablar del FC24, ni nada de esto. Hemos venido a hablar del derby, porque quedan algo más de 48 horas, Mario, para el derby. Pero bueno, llega probablemente la primera gran cita de la temporada para el Madrid y con la posibilidad para el equipo de Ancelotti, quizá es muy pronto decirlo, pero casi que descartar al Atlético de Madrid de la lucha por el título, porque en caso de victoria en el Metropolitano se iría a 11 puntos, el Atlético de Madrid con un partido menos, pero tiene la posibilidad de dejar al equipo de Simeone tambaleando. Sí, hombre, yo creo que nadie imagina al Atlético de Madrid remontando 8 puntos, teniendo en cuenta no solo la distancia, sino cómo llegaría a tener esa distancia, que es con un juego, salvo algunas excepciones, por ejemplo la de Vallecas, con un juego más que discreto y con, sobre todo, golpeadísimo por las bajas. El Atlético tiene un problema. No sé si se está hablando mucho o no del profe Ortega, no estoy tan puesto en el día a día del Atlético de Madrid, pero Luego como le en su día preguntaremos a era, Borja Aranda, que se va a pasar por aquí para hablar un rato del pues Atlético de era Madrid. como el gurú, ¿no?, de la preparación física. Y bueno, creo que el Atlético tuvo años muy buenos en ese sentido, pero lleva varios que no para de encadenar lesiones y tiene muy pocos jugadores, y los que tiene tampoco es que estén dando especialmente la talla, o sea que llega en una situación muy complicada, lo cual a 22 de septiembre puede parecer demasiado alarmista, pero ahí están los datos y su situación en la tabla, y no solo en lo moral, sino en lo matemático, una nueva derrota contra el Real Madrid, pues haría mucho daño en los dos ámbitos, en el psicológico y en el futbolístico, porque se quedaría demasiado descolgado. Quiero matizar. Yo creo que lo he explicado razonablemente bien en esta ocasión, no siempre lo hago. Pero no es que el Atlético de Madrid quede descartado definitivamente si pierde. Ya hemos dicho que tiene un partido menos, ya hemos dicho que es muy pronto. Pero claro, imaginad lo que supone para un equipo que comienza la temporada como uno de los candidatos a ganar el título, junto con el Real Madrid y el Barcelona, que después de 6 jornadas, solo 5 partidos disputados, verte a 11 puntos de liderato. Es que 11 puntos es una distancia importante. Pero bueno, se tiene que jugar el partido, tiene que ganar el Madrid, quiero decir, se tienen que dar una serie de circunstancias, pero de ganar el Madrid, claro, coger la Que igual es clasificación. mucha hipótesis, ¿eh? Que hay que ir al Metropolitano también, con la gente Sí, 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 apretando, claro, con claro, el está, Real está Madrid claro. también habiendo jugado Champions entre semana, y que el Real Madrid
ayer lo comentábamos, ha ido sacando los resultados también con lo justo, la mayoría con un gol de ventaja en los últimos minutos y en algún momento tendrá que pinchar también. Lo que pasa que, mira, ayer en el acto de eSports hablaba con Sergio Picos, amigo y compañero del diario AS, que cubre el Atlético de Madrid, y me decía también eso, que las sensaciones dentro son muy malas, por eso, porque son muchas lesiones, y luego a perro flaco todos son pulgas. Fíjate, esta semana en la Champions, cuando las cosas no quieren salir, al Atleti en la Champions normalmente no le va especialmente bien, pero cuando no quiere salir en general, pues te pasan cosas como que el portero del Alacho te meta un gol en el descuento, y al Madrid, que en general le suele salir mejor en la Champions y que este año le están saliendo las cosas en general porque va sumando ahí poquito a poquito, siempre le sale cara en vez de cruz, gana en el último minuto. O sea, los síntomas también en la previa son muy favorables al Madrid. Pero bueno, ahora ya también podemos abrir el maletín y empezar a sacar todos los tópicos, que en un derbi no suele haber favoritos, que los pronósticos no cuentan y bueno, incluso que descartar a un club como el Atlético de Madrid, aunque su entrenador a menudo lo descarte de salida tan pronto en la Liga, puede ser apresurado, pero desde luego el inicio de campaña del Atlético es para preocuparse. Por cierto, gracias a Víctor Abad, mi compañero en Dazón, que me acaba de hacer un raid. Han tenido la gente de la Fórmula 1 trabajo esta madrugada porque es el Gran Premio de Japón este fin de semana y supongo que Víctor ha cerrado su directo y me ha mandado a su gente aquí. Estamos hablando de fútbol, del derbi del fin de semana con Mario Cortegana, así que si os queréis quedar aquí, maravilloso, y si le queréis dar al follow, pues fantástico. Mejor, ¿no? ¿A qué crees tú, Mario, que se debe? Porque claro, el Madrid, a veces sacarle punta a un equipo que ha ganado todo lo que ha jugado es complicado, entre otras cosas porque los aficionados de su equipo te dicen, pero a ver, ¿qué más quieres? Hemos jugado 6 partidos y hemos ganado los 6. Esto de... ¿Por qué? Y entonces ya entramos en ese bucle de que tal, ¿no? Pero, ¿por qué crees tú que el Madrid... Uno de los problemas que ha tenido esta temporada, al menos desde mi punto de vista, es ese aterrizaje en los encuentros regulero, porque el Madrid ha tenido que remontar, sobre todo en la Liga, más de un partido esta temporada. ¿Qué puede estar fallando ahí en la entrada de los partidos del equipo Ancelotti? Porque tuvo que remontar, por ejemplo, contra la Almería y en algún partido más. Contra la Almería con gol de Sergio Arribas, contra el Getafe gol Borja de Borja Mayoral. Mayoral, dos canteranos del Real Madrid, curiosamente. Contra la Real también empezó perdiendo. Yo creo que es una El cuestión gol de Barrenechea. de intensidad, de Barrene, de intensidad. Cuando pasa tanto, creo que se repite un patrón y el principal motivo es que, bueno, que les cuesta entrar en los partidos. Y ese es el lado malo y lo que tienen que mejorar, porque en un derbi, a lo mejor luego, por ejemplo, mirando este fin de semana, con el Metropolitano apretando y con los jugadores del Atlético creciéndose por un gol tempranero, seguramente al Real Madrid le cueste más remontar. Una cosa que comentaba yo con amigos después del gol de la Real Sociedad es esa sensación de que algún día al Real Madrid eso le va a pasar factura, porque el consenso un poco general es que no hay tanta plantilla para estar remontando. No es aquel Real Madrid que tenía los Cristiano Ronaldo, no sé qué, que llegaba Sergio Ramos el minuto 90 y Ramos que dijo marca, etcétera, etcétera, para marcar, y que algún día no te va a salir. Entonces, es un poco negligente que partido sí, partido también prácticamente, no te dejes adelantar, pero no pongas los miembros suficientes para que eso no ocurra. Tienen una oportunidad magnífica para en un partido clave en el que saben que desde el principio se va a ir con el cuchillo entre los dientes, empezar a subsanarlo. El Madrid que no va a poder contar una baja más. Ya no puedo jugar el otro día en Champions, pero... bueno, hay dudas con Carvajal, de si llega o si no llega, porque es que leo diferentes historias, que la lesión no es tan grave como parece, que hoy le hará la resonancia, que a lo mejor llega el domingo, pero a la vez hay gente que dice que no, que Carvajal no va a llegar al derbi, que es demasiado pronto, que tampoco es mucho, pero que sería arriesgado. ¿A ti qué te consta respecto a Dani de cara al domingo? A ver, lo que nos dijeron ayer es que la prueba definitiva sería hoy, pero
todos nos resultaría una sorpresa bastante grande que Carvajal llegue al derbi, porque una estimación inicial, no sé si es demasiado aventurado teniendo en cuenta que hoy es, hasta que no lo confirme, la prueba de hoy no se puede ser tan tajante, pero sí que es verdad que lo ponían entre alrededor de 8 días, 5 o 8 días. Entonces ya esa primera estimación le dejaba prácticamente fuera del derbi. Teniendo en cuenta además los antecedentes de Carvajal con las lesiones, no creo que se le vaya a arriesgar. Vamos a ver qué dicen las pruebas de hoy, pero yo con la gente dentro que hablaba, me dijeron, bueno, espérate un poquillo más, pero vamos, no se espera que juegue el derbi. Sería una sorpresa que juegue el derbi. Date cuenta cómo son las cosas, ¿no? Cuando en verano hablábamos de la confección de la plantilla del Madrid, decíamos, tía, le puede faltar un delantero si las lesiones en un momento concreto de la temporada se ceban con el equipo de Ancelotti, puedes llegar a los momentos importantes del año con un equipo cogido con alfileres. Y el arranque de temporada en este sentido del Madrid es, Mario, terrorífico, porque primero fue Courtois, luego fue Militao, luego Vinicius, ahora Carvajal. Es decir, en menos de un mes de temporada, cuatro bajas Ceballos, importantes para el Madrid. Mendy. Que yo creo que también eso conviene subrayarlo, porque de la misma manera que decimos, bueno, pues a veces el juego del Madrid no es todo lo bueno que cabría esperar, o a veces el Madrid no entra bien en los partidos y tiene que remontar. También hay que poner encima de la mesa las bajas de Ancelotti para afrontar este inicio de temporada. Es que ya la condición desde el inicio, lo que condiciona la enfermería es brutal, porque eso, a una plantilla que no es la más amplia de la historia del Real Madrid, le pones mínimo 2 bajas de larga duración, igual de toda la temporada, dependiendo de cómo vayan evolucionando, que son Courtois y Militao, que además creo que estuvieron ambos entre los 3-5 jugadores con más minutos el año pasado. Luego Mendy, que no deja de ser importante, no es el jugador que más entusiasma a la afición, pero no deja de ser importante, se te lesiona ya, es un caso muy peculiar, o sea, son casi lesiones crónicas o recurrentes Uh -huh. y cíclicas. Creo que fue el 30 de julio. Ya desde el principio estás perdiendo al que teóricamente es tu lateral izquierdo titular. Entonces se van acumulando una serie de cosas. Ahora se le añade lo de Vinicius, primera lesión de su carrera, y esto evidentemente te puede ocurrir con el calendario que hay cada 2 por 3, sobre todo si no estás bien trabajado y si no mides bien las cargas. Carvajal, yo creo que le ha sobrado algún minuto. Ahora es fácil decirlo, pero lo digo también con Álava, que ya va teniendo una edad y es muy difícil. Y el problema digamos, de la plantilla que tiene el Real Madrid, que para mí le falta en número, incluso en calidad, algún efectivo, es que en el momento en el que hay una baja, por ejemplo, la de Carvajal, ya te condiciona el resto. Si tú vas sobrado o vas con holgura en el resto de posiciones, que te falle el lateral derecho titular, pues con un Lucas Vázquez que cumpla y demás, pues te puede quedar en anécdota. Ahora, el Carvajal de este inicio de temporada, su nivel ha sido espectacular y su impacto en el Real Madrid ha sido importantísimo, porque ahora todos tienen, ahora no hay, pues en la época, o el Benzema que te aseguraba el 1-0, o ya no te digo el Cristiano Ronaldo que casi te aseguraba el 2-0. Entonces todos tienen que sumar muchísimo. Si ya pierdes a tu lateral, ahora mismo estás sin lateral derecho e izquierdo titulares. Y claro, y si tu delantero titular, y si entonces se empiezan a acumular las cosas. Por eso, en la crítica, que yo no quiero dejar de hacerla, se están Uh -huh. marcando menos goles, se está sufriendo mucho respecto al año pasado, pero también quiero ponderar, Claro, es que sin son las dejarme dos caras llevar de la solo misma por los moneda, ¿no, resultados. Mario? Eso es, eso es. O sea, no, y por un lado no es ni excusarle todo al Real Madrid, ni querer darle la hostia al Real Madrid. Es como tú dices, son dos realidades paralelas que están conviviendo. Cuando, lo comentábamos ayer, cuando no había marcado Bellingham, la corriente madridista en redes sociales, en WhatsApp, en no sé qué, era, pues es que con esto no nos va a dar para la Champions, es que claro, generamos mucho, pero si no lo metemos, es que claro, José Lu lo hace muy bien, pero claro, tampoco es top, no sé qué, no sé cuánto. Pues
a pesar del gol y concediéndole un montón de mérito al Real Madrid, porque empezar con 6 victorias no es sencillo, Hmm. y menos con tantas bajas, no me quiero olvidar tampoco de la sensación esa que hubo durante tantos minutos con el Unión Berlín o con otros partidos en los que se ha ido justo. De cara al partido del domingo, que es un partido de exigencia contra el Atlético de Madrid, que también tiene muchas bajas. Por ejemplo, hablábamos ahora de la baja de Dani Carvajal, que es muy importante para el Madrid y que en principio podría abrirle una buena posibilidad por el flanco izquierdo al equipo colchonero, pero se marchó Carrasco y está ahora el casting abierto para ver quién es el mejor jugador para ocupar esa demarcación. ¿Tú crees que de cara al domingo, en este partido de exigencia, como digo, puede Ancelotti hacer algún invento, como por ejemplo comentaba por aquí el amigo, lo he perdido, Mr. Tree, de poner un Fede Valverde de lateral derecho y no confiarle a Lucas esa banda, o hacer algún inventito No, no de creo. este tipo? No se le ve No a creo Ancelotti porque, muy de inventar en este sentido, ¿no? primero porque Ancelotti no Bueno, suele se hacer inventó el Camavinga lateral ese tipo. izquierdo, aunque ahí no le quedaba más remedio Sí, que inventar pero algo, ¿no? claro, es un buen invento y sorprendente, que además lo hizo en un partido, no sé si fue contra el Sheriff en el primero en Champions, que acabó con Camavinga de lateral izquierdo y creo que Fede precisamente de lateral derecho, pero en general es un entrenador bastante conservador en este tema y no lo veo. Y aparte, si recordáis la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad, contra el Unión Berlín, perdón, cuando le preguntan por el lateral derecho, no recuerdo quién fue el compañero, dice claramente, sí, lo tengo muy claro, Lucas Vázquez va a jugar. Y no creo que lo vaya a mover. Y si lo moviera, Bueno, también me existe la imagino posibilidad, la más apunta por aquí Javi, de que Nacho pueda jugar de Nacho, lateral, eso ¿no? es. Me imagino más si hay un movimiento que sea Nacho, para buscar, para devolver a Álava, que puede ser, tendría todo el sentido del mundo, al centro de la defensa y jugar con la pareja de centrales titular, que al final en un partido de tanta intensidad y con las singularidades que tiene un derby es importante, para también los automatismos del equipo en defensa, y formar con ese Rudiger Álava y en la izquierda colocar o a Fran o a Mendy, que se supone que en cualquier partido ya puede volver a tener minutos. Mendy va a entrar a la convocatoria, seguro, ¿no? Nos dijeron que sí, Sí, yo ¿no? creo que ya sí que volverán tanto Dani Ceballos como, bueno, que Dani Ceballos ya estuvo, como Mendy, y lo que no sé es si jugará. Con Mendy pasa un poco como con Carvajal, pero más agravado. Tiene muchas lesiones, no parece el mejor partido para que vuelva y ponerle de inicio. Pero luego hay una cosa que hablaba con gente también del cuerpo médico del Real Madrid, que, o sea, a veces estas lesiones como las de Carvajal sorprenden mucho porque lo tienen todo como muy informatizado y muy medido, o sea, son casi matemáticas, es ingeniería. Entonces ellos Sí, tienen, sí, le cuando le llevan los pregunté, por controles, ejemplo, carga, fatigas, o sea, hoy en día si el claro, futbolista se lesiona es porque es que todo es controlar al 100% el cuerpo sí, humano porque es al imposible. final, sí, pero que entonces recuerdo preguntarle también a Ancelotti, a qué cree que se debía las lesiones de rodilla, porque estaba habiendo muchos. Sí, lesionados Muchos de también, no gravedad en solo el inicio de temporada. sí, durante la temporada, también en otras ligas, algunos compañeros de otros equipos, nos decían ahí, oye, ¿sabéis por qué? Porque en el Arsenal no sé quién, en el tal. Y me decía eso, que en el reparto de cargas, que no había fatiga en las piernas. O sea que, hombre, por supuesto, cosas como la de Courtois son infortunios más que otra cosa, pero lo físico, lo muscular, perdón, parece más atajable. Y claro, yo preguntaba y decían, es que a Dani nosotros no le veíamos nada en todo lo que medimos. Entonces tiene que generar cierta impotencia, porque
está medido y bueno, pues luego se salta esa lógica. Sé que pedirte un 11 para el domingo sin tener siquiera la lista de convocados es como meterte en un fregado importante. Pero como mañana no nos vamos a ver, ¿te lanzas a la piscina con lo que tú pondrías o con lo que crees que va a poner Ancelotti el domingo? Bueno, vamos a ello. No tengo información, o sea, no he preguntado tanto como por saber. Evidentemente va a jugar Kepa y yo creo Por por cierto, lo que ¿qué decía nota antes. es pronto, como en todo, porque llevamos 5 jornadas y otra de Champions. ¿Qué te está pareciendo Kepa de momento? Bien, contra la Real Sociedad tuvo varias paradas de bastante mérito. Creo que está que está mejorando. Le noto cada vez, al principio le notaba, no sé si nervioso o que no Responsabilizado, terminaba ¿no? de Es que generar. debe ser jodido Sí, suplir a Courtois. Por bueno que sea no me Kepa, que es terminaba, buenísimo. más allá de que no cometiera errores o de que no tuviera cantadas o tal, o que tuviera puertas a cero, no me transmitía confianza total. Le veía como un poco inseguro y le empiezo a ver cada vez más asentado y más como diciendo, vale, ya me he puesto la equipación, los guantes me quedan muy bien, ya sé cuánto mide la portería, ya sé que aquí me da un poco más el sol cuando jugamos a esta hora y tal. O sea, le veo como Más ya integrado, ¿no? En asentándose. toda la Eso dinámica es. del equipo y en el club, ¿no? Que creo que en un portero es normal, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha vivido Kepa en los últimos meses, que han sido unos meses un poco convulsos y que tuvo el billete sacado literalmente para ir a Múnich y llamó el Madrid y vienes y enseguida te tienes que poner y tal. Entonces, bueno, no sé, le podemos dar un 7,5, yo creo. Yo creo que lo está haciendo muy Y bien. además Bueno, yo siempre he con dicho el que para mí potencial que Kepa es tiene. actualmente el portero español que más me gusta, sin tener nada contra Unai, que es quien es titular con la selección. Pero a mí, desde que debutó con el Athletic Club, es un portero que me encanta. Es que yo le empiezo a ver detalles que me recuerdan al mejor Kepa, digamos. No sé, en movimientos, en gestos, en tal. Creo que eso, que ha superado, digamos, ya esa fase y creo que me veo el derbi 1-0 a favor del Atlético de Madrid, Y la canta semana de que viene, cuando Kepa vengas por aquí, y la gente diciéndote, cabrón Cortegana, que ¿qué dijiste dijiste tú que... de... ¿Qué No, decías de Kepa Cortegana? Le veo cada vez mejor, lo dicho. Bueno, Kepa, titular, por lo que te decía antes de la pareja de centrales, creo que podría apostar por un Rudiger Álava para tener ese pasillo de seguridad que se suele decir, eh, empezado desde atrás, bien sólido. Creo que va a jugar Lucas Vázquez también y creo que en la izquierda puede apostar por Nacho. Nacho o Fran García, creo que puede dar Nacho y darle más vuelo a Lucas Vázquez por la derecha. Tchouaméni de pivote con Kroos y con Camavinga y Bellingham, es decir, se quedan Fede Valverde y no sé por qué me da la sensación que el otro día la suplencia de Kroos y el buen partido que hizo, cómo cambió luego, contra la Real estuvo fatal, pero su nivel en Champions creo que fue muy importante cuando salió Kroos para que el Real Madrid ganara al Unión Berlín y también porque una de las cosas que ha dicho Ancelotti en rueda de prensa, el otro día, por ejemplo, le preguntaba por Modric, me Mm. decía, ya sé lo que me pueden ofrecer Modric y Kroos, en cambio los jóvenes no, y en este principio de temporada quiero ver, o sea, ya sé lo que me ofrecen Kroos y Modric y los jóvenes no tanto, en este principio de temporada quiero ver cómo funcionan y cómo se desarrollan los jóvenes, pues, pero según vaya pasando la temporada, aunque quizás tengan menos minutos que el anterior, van a sumar mucho y van a ser muy importantes. Y creyéndome un poco ese discurso, creo que va a meter a Kroos en un partido así, además Tchouaméni Kroos fuera de con casa. Camavinga. Eso es. Bellingham en el eje y en la media punta, perdón, y arriba Rodrigo y Y José José Lu. Lu, porque hay Dos lo que hay. suplencias muy destacadas que son las de Modric y Fede Valverde.
Ujú. Lo que pasa es que el otro día, cuando dijo en la previa de la Champions, Modric va a ser titular sí o sí, ya intuíamos mucho o muchos, que si era titular el miércoles iba a ser suplente el domingo. Pero bueno, habrá que esperar, porque a lo mejor Ancelotti nos sorprende y mete al croata también de titular el domingo en el Metropolitano. Oye, ayer A mí estuvimos... lo hablamos el Dime, otro día, dime. por hacer un último comentario. No va a pasar, pero a mí me gustaría que, no sé si es mucho pedir, porque sería pasar de 0 a 100, pero que Brahim, Hmm. me gustaría verle de titular en algún partido y creo que se crecería. Lo he dicho varias veces, que es una debilidad personal Quizá en y me el gustaría... Metropolitano no es el mejor escenario, ¿no, María? Es Bueno, es que que esto a de mí mejor por lo que me gusta... escenario nunca se sabe, ¿no? No, es que a mí lo que me gusta de Brahim es que me parece, como el primer Vinicius que a mí me cautivó desde el principio, Brahim me parece un chiflado. Me parece un tío que agarra la pelota y mira para adelante y regatea, agacha la cabeza y se va de uno y hace una pared y llega al área. Es lo que digo, un jugador muy autónomo, que, oye, que el equipo no está jugando bien, que no, yo agarro la pelota y abro espacios y rompo líneas. Y a mí eso me encanta, porque además cada vez lo tenemos menos, por desgracia, en el fútbol de hoy. Por eso creo que en un escenario así, que otros a lo mejor se podrían encoger, etcétera, etcétera, creo que él se puede crecer perfectamente. Dos cosas para acabar rápidas. La primera, ayer en la presentación del FC24 estuvieron Vinicius y Bellingham. Claro, tú estás más acostumbrado porque sigues el día a día del Madrid, ¿no? Pero la que se arma cuando aparecen dos tipos como este en un acto, ¿eh? Seguridad, que si uno entra por aquí, que si el otro tiene que salir por allá, que si tiene que venir la policía. Y luego el flow que tiene Bellingham, ¿eh? Eso que se le ve en el campo también se le veía ahí ayer en el acto de presentación. Es un carisma brutal. Sí, sí. Yo no sabía, fui invitado por Álvaro de Grado, por un amigo de Álvaro de Grado que está en FC, o en eSports, perdón, que En no, Enea, sí, sí. y le pidió el correo y me lo mandó, y yo al principio soy tan desastre que ni me di cuenta, y me escribió Álvaro y me dijo, oye, ¿vas a ir a lo de FIFA? Y yo pensaba que era un acto de la FIFA, no de... Digo, espérate, y ya chequeé el correo y tal. Entonces íbamos a ciegas, de hecho no sabíamos ni que iba a haber tanta prensa, pensábamos que, porque no, fue como una invitación, no una convocatoria de prensa. Y nada más llegar había bastantes chavales en la puerta, y no, nos extrañó un poco. Y había seguridad ahí que digo, aquí parece que va a venir el rey o algo, porque había ahí, pues eso, gente con traje de seguridad, un coche ahí, y según estamos entrando subiendo unas escalerillas ahí al lado de la puerta, unos chavales le preguntan a un hombre de seguridad, ¿quién viene de jugadores? Y dijo, Vinicius y Bellingham, y nos miramos así los dos, como diciendo, coño, no teníamos ni idea. Y de hecho yo pensaba que era broma, que el de seguridad se había quedado con los chavales, como porque le dijo los dos nombres, pues mira, calculan 10 días de baja. ¿Es ahora? Ahora ¿Acaba de para salir ahora? Carvajal. ¿Dónde? Sí, no, nos dice el club. Ah, vale, el club. 10 días de baja para Carvajal. O Sí. sea, y se lesionó el lunes, martes de esta semana, ¿no? ¿Fue la lesión en un entreno? Pues Sí. no llega al derbi. No llega al derbi, seguro. No llega al derbi. Pues nada, tú, Mario, Bueno, te pues dejo un que poco tendrás que yo. escribir esto para The Sí, Athletic a la velocidad del rayo, porque te he visto que sí, has leído el sí, ya mensaje lo y estoy se te han mandando. activado las manos. Sí. Bueno, pues nada, un poco lo que habíamos hablado. Era muy difícil pensar que Carvajal Sí. iba a estar en el derbi. Pues nada, Mario, nos vemos la semana que viene. Gracias por asomarte a la romaneta y Muy escribe rápido. bien. Gracias. Chao. Un Chao. abrazo. El gran Mario Cortegana, con el que hemos hablado un poco de lo que puede ser el derbi del domingo desde el punto de vista del Real Madrid. Pero, Borja Aranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la romaneta. Muy buenas, Miguel Ángel, qué placer y qué honor estar aquí contigo. Bueno, un honor increíble. Primero, lo primero de todo, gracias a ti por aceptar la invitación para hablar un poco de lo que se viene el domingo, pero desde el punto de vista rojiblanco.
porque el Atlético de Madrid lo decía ahora, Borja, llega el partido del domingo para el Atleti tiene miga. Tiene miga por varias situaciones. Primero, por el número de bajas con el que va a llegar el equipo de Simeone, aunque parece que puede recuperar algún jugador a última hora, punto número 1. Punto número 2, por la importancia y la relevancia del partido, a pesar de ser solo la sexta jornada, porque en caso de derrota la distancia respecto al liderato pues sería de 11 puntos. Y luego por el momento en sí en el que va a llegar el Atleti al partido. Lo de Mestalla, que hizo daño, y lo de Roma, que veremos cuánto daño puede hacerle al equipo rojiblanco, porque, claro, ese gol en el 94 del portero del Lazio, pues es como un rejonazo en la espalda del equipo colchonero. Sí, ese gol de Provedel, ¿no? Que entró a rematar como un auténtico 9 de los de verdad. Sí, Fue un gran pase de Luis Alberto. Hizo pero movimiento la gente... de 9 puro, ¿eh? Sí, no. Y además en el partido Provedel demostró con varios gestos técnicos que es más que un portero, que tiene perfil de futbolista, sabe posicionarse, sabe perfilarse para el golpeo y luego esa entrada, insisto, como un auténtico 9. Es verdad que el pase de Luis Alberto es una delicia. Lo has expuesto muy bien, ¿no? Yo creo que el partido de Mestalla es una auténtica debacle del Atlético de Madrid, donde el equipo de Rubén Baraja supo plantearle de la manera que más daño le podía hacer al Atlético, con un ritmo muy alto, donde el equipo de Simeone se está demostrando que sufre. Porque si nos pensamos un poquito en la Champions, nos ponemos en ese partido con la Lazio, el nivel de la Lazio fue bastante pobre. A mí me decepcionó mucho el equipo de Sarri, un partido muy lento. Bueno, es que está decepcionando en realidad, Borja, en este principio de decimoquinta, ¿no? Va en Serie A. Sí, decimoquinta posición y bastante alejado de lo que se debe esperar de un equipo como el romano. Claro, entonces, ese ritmo de partido al Atlético le vino bien. El Atlético no hizo un gran partido. Yo estoy escuchando por ahí que el Atlético estuvo muy bien. Incluso Simeone alabó la segunda parte del equipo. A mí me parece que tuvo un tramo bueno en la segunda parte, pero fue un partido muy feo en la primera parte, donde el equipo de Simeone lo que buscó fue sobre todo minimizar daños, no pasaron muchas cosas. Y luego, bueno, el gol del portero es una anécdota. Es un partido que el Atlético de Madrid con un poquito de definición hubiera ganado sin problema. Sí. Pero la realidad es que vienes de la debacle de Valencia. Hay una ligera mejoría contra el Lazio, pero no sabemos si va a ser suficiente para afrontar un partido de la importancia de un derbi, más con un equipo como el Real Madrid que lleva pleno en Liga y que en Champions es capaz de sacar el partido hasta en el último minuto, si hace falta. Borja, ¿qué le pasa al Atlético de Madrid? Quiero decir, porque ha tenido algún partido muy destacado, se nos pusieron las manos rojas de aplaudir lo que hicieron los del Cholo en Vallecas con ese 7-0, un partido donde el Atleti fue un vendaval, pero también ha tenido momentos muy decepcionantes, el de Mestalla, evidentemente el más próximo. No sé si la pregunta es qué le pasa al Atlético de Madrid o la pregunta es qué podemos esperar del Atlético de Madrid en realidad esta temporada. Si ponerlo como uno de los candidatos a la Liga es exagerado, si no lo es, no sé, me gustaría saber tu diagnóstico como buen conocedor de lo que pasa alrededor del Atleti. Bueno, el primer diagnóstico es una planificación deportiva otra vez que deja mucho que desear y es una realidad. El entrenador lleva todo el verano pidiendo un 5, un futbolista que pueda hacerle la competencia a Koke y que potenciara al equipo. Y no solo no han traído un 5, sino que se ha vendido a Kondogbia, que era un futbolista de rotación del mediocampo. Por lo tanto, pedías una pieza y no solo no te la han traído, sino que encima te han vendido a otra. Y esa es una realidad del Atlético de Madrid. Luego se ofreció a Morata por toda Italia para intentar fichar un 9, para intentar fichar un delantero goleador. No fuiste capaz de vender a Morata, por lo tanto tampoco trajiste un delantero, que eran las dos posiciones que el Atlético de Madrid lleva un poco más lastradas desde hace tiempo. Se fichó a Samu Morodion, un futbolista de futuro, un futbolista para ver cómo evoluciona y se le ha cedido a la vez, pero la realidad es que el Atlético se ha movido una vez más en un mercado donde Soyuncu, Azpilicueta, futbolistas libres, recuperar a Lino, a Riquelme, y la única mediana inversión ha sido por Galán, que ha sido una inversión creo de 5 millones, con Manu Sánchez de la operación. Bueno, y luego sin olvidar, Borja, perdona, que ya con el mercado cerrado se marcha Carrasco. Claro. Y que tienes un puñado de perfiles para jugar por la banda, pero que da la sensación que no son perfiles que convenzan demasiado al entrenador. Mira, yo creo, Miguel Ángel, que uno de los grandes problemas del Atlético de Madrid en sus planificaciones es que al final siempre hay un parche. Y siempre se busca un parche y esa es la justificación para poder seguir hacia adelante. Pablo Barrios ahora va a ser un pivote, un 5, que tiene condiciones porque es un chico fantástico a nivel técnico y que tiene una visión de juego fabulosa, pero estás moviéndole de posición porque no tienes otra cosa. Estamos viendo a Riquelme de carrilero zurdo, un futbolista que donde más ha rendido tanto en Miranda como en el Girona es jugando de interior media punta.
Entonces, claro, estamos viendo que al final siempre es el Parchelín, un extremo, también al carril. Es la solución del Atlético de Madrid a una mala planificación deportiva, a la inoperancia muchas veces de firmar posiciones que necesita, y Simeone lo que va haciendo es adaptando a los jugadores que tiene donde puede. Entonces, así, Miguel, es muy difícil el poder plantearte un Atlético de Madrid peleando por grandes cosas, porque tú estás parchando futbolistas, nada más. Y luego las bajas, claro, porque a todo esto, a un mercado pues un tanto deficitario, un mercado que no ha entusiasmado, pues se le une que empieza la temporada y se te empiezan a caer jugadores. Y entonces ya se juntan el hambre con las ganas de comer. Sí, sobre todo la baja de Carrasco, como bien decías, con mercado cerrado, que bueno, puede ser mercado cerrado, pero es una baja que se venía barruntando en los últimos 10-15 días. O sea que bueno, que es más fácil venderlo fuera de mercado que ya no se puede cubrir. Y luego, pues sí, lo que tú dices, las bajas. El Atlético arrastraba la de Reinildo el año pasado, que se hizo daño en la rodilla y lleva mucho tiempo parado, más Lemar, que tiene el infortunio de ese tendón de Aquiles, más luego los Soyuncu, De Paul, futbolistas que han venido de las jornadas de selecciones Barrios, mal. ¿no? Que sí, es un jugador que Roma, se puede adaptar a la posición de 5, aunque no lo sea, y que ha tenido momentos más bien interesantes y que lo pierdes también. Totalmente. Coque parece que va a llegar, pero la realidad es que el Atlético de Madrid, ahora mismo otra opción que tiene es Bitzel, que es un futbolista que el Cholo le está metiendo en defensa de tres, con 3 centrales, porque ahí él está más arropado, porque su físico ya no le da para el campo abierto, y es una realidad. Le vimos el otro día hacer un repliegue en Roma que ha tenido mucho boom en las redes, porque le costaba mucho la vuelta en ese repliegue defensivo, y es que el Atlético de Madrid tiene muchas carencias, y tanto físicas como de lesiones, porque hablamos de mucho futbolista de más de 30 años, que siempre que vienes de una pretemporada, normalmente son jugadores que les cuesta un poquito más coger el ritmo, no solo en el Atlético de Madrid, podemos ver más jugadores de la Liga de esas edades, que hasta octubre, noviembre no les vemos en un mejor tono, ¿no? Porque ahora mismo están sufriendo la carga y no la lleva igual que un chico de 21 años. Pero sí, el Atlético de Madrid, con todas estas bajas, ahora mismo la solución parece que sería Coque, que parece que va a llegar al derbi, y luego tener de recambio a Bitzel, porque entiendo que entraría Jiménez en la defensa de 3. Esa es la opción que veo para el Atlético, para esa posición de pivote. ¿Cómo? Este es de nota, Borja, pero por eso te he invitado, porque sé que te la puedo lanzar. ¿Cómo se le juega a este Madrid, que tampoco es brillante, que también ha tenido que remontar, que también tiene problemas y bajas? Se acaba de confirmar la baja de Carvajal para 10 días. Courtois, Militao. Pero ¿cómo se le juega a este Madrid que a pesar de todo eso lleva 6 de 6? ¿Cómo para, por ejemplo, el Atlético de Madrid a Bellingham? Bueno, parar a un llegador es siempre muy difícil, porque el futbolista que aparece de segunda línea es el futbolista que te rompe seguramente la marca y es el futbolista que te sorprende. Entonces, encima si es inteligente como Jude, pues es muy complicado. El Real Madrid lleva muchos años planificando muy bien, aunque la gente se puede enfadar porque no tenga un 9, aunque la gente lleve pidiendo un lateral derecho mucho tiempo. El Real Madrid ha ido evolucionando en lo que va a ser el fútbol. El fútbol, hubo un momento que era de futbolistas muy físicos, no con muy buen pie muchas veces, pero futbolistas muy físicos. Luego llegaron los pequeñitos con mucha calidad, que eran los que dominaban el juego porque el balón corría más que el físico de esos futbolistas. Y vamos a un fútbol donde los atletas saben jugar bien con el balón, son técnicamente muy buenos. Y el Real Madrid se fue preparando para eso poco a poco. Los Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, ya tenía Fede Valverde. Es decir, ha preparado un centro del campo que seguramente no tiene la magia de Toni Kroos o la magia de Luka Modric. Podrá llegar algún futbolista así, para eso, bueno, han recuperado a Brahim. Pero el Madrid se ha preparado para ese fútbol del futuro, donde en Europa muchas veces a los equipos españoles nos acababa costando competir porque cuando enfrentábamos a ese tipo de rivales no teníamos capacidad de respuesta. Entonces, ¿cómo paras a un equipo así? Pues es verdad que les puede faltar algo de fluidez en ciertos momentos cuando el partido está muy cerrado. Acuérdate del Getafe, que le planta al Alderete y le planta a Gené de doble pivote, el amigo Bordalás, y el Real Madrid sufre para poder circular. El Atlético de Madrid debe buscar un partido donde sabe que físicamente en el centro del campo va a ser inferior, porque es un equipo mucho más potente, donde el Real Madrid es verdad que por los laterales no va a estar Carvajal, pero Fran García es un jugador que sube mucho, que te aprieta sobre todo porque te exige a nivel defensivo y tiene un buen golpeo de balón, buen centro, pero yo ahí es donde veo un poquito más de factible para el Atlético de Madrid de hacer daño, la espalda de Fran. Yo creo que ahí es un jugador que demuestra que tiene muchas condiciones, pero todavía a nivel defensivo comete errores. Por ahí pululando Nahuel Molina en sus subidas, por ahí cayendo Griezmann para asociarse por esa zona sector de la defensa izquierda del Real Madrid debería de buscar. Y luego, sobre todo, para mí el Atleti tiene que ir arriba a apretar al Real Madrid.
tiene que dificultarle la salida de balón. Si el Real Madrid tiene dificultades en la salida de balón o conecta con Bellingham o consigue tener un balón al espacio donde lo pueda atacar alguno de estos futbolistas con capacidad para ir a ese tipo de acciones, como Rodrigo, como las propias subidas de Fran, Jude Bellingham que consiga ganarte la espalda, ahí el Atlético puede sufrir, pero si les dejas el balón, pues puedes hacerlo en tramos de partido. Le puedes apretar al principio, luego dar 10-15 minutos como hizo Bordalás, bloque bajo y cerrarle espacios, pero tienes que evitar centros laterales porque Joselu es un jugador dominante en el área, tendrá más o menos capacidades para otras cosas, pero es un futbolista que al Atlético de Madrid, tanto en el Alavés como en el propio Español, siempre que ha jugado contra el Atlético le ha creado muchos problemas a Savic, a Jiménez. En fin, yo creo que el Atlético, si yo fuera Simeone, plantearía ir a por el Real Madrid al principio para generarle dudas, además juego en casa, que apriete el público, que el Madrid esté incómodo, y luego si el Real Madrid veo que no tiene la capacidad para yo poder también descansar un poquito, cerrar líneas muy juntas, muy juntas, y forzar al Real Madrid que me tenga que entrar en la mayor dificultad posible por los costados, porque yo estoy jugando con 3 centrales y tengo 2 carriles, por lo tanto te voy a cerrar ese espacio. ¿Le pondrías a mañana, si fuese Simeone, un Gené si fuese Simeone? Entiéndeme lo que te quiero decir. ¿Copiarías un poco lo que hizo y le salió bastante bien al Getafe el otro día? Y es que Gené prácticamente se convirtió en la sombra de Bellingham durante buena parte del encuentro. Claro, ¿qué futbolista puede hacer eso en el Atlético de Madrid? Claro, yo es que ahora que te estaba planteando la pregunta estaba pensando, a ver, pues puede ser una buena solución un Gené sobre Bellingham en el Atlético de Madrid. La pregunta es quién puede hacer ese papel. Claro, porque se supone que por posicionamiento, según las tácticas de uno y otro, Coque, que es el pivote, debería hacer esa función. Coque, que viene de lesión, le vas a tener todo el partido detrás de un futbolista, pues le vas a hacer una carga física importante. ¿Puede retrasar a Llorente? Bueno, yo creo que Llorente, que no está en su mejor versión, y todos lo estamos viendo, donde él más te puede aportar es precisamente del centro del campo hacia adelante, rompiendo y llegando, precisamente lo que hace el propio Bellingham. Entonces, lo tiene difícil. Hombre, el Simeone en su día, esto de Gené y Alderete, Simeone fue el instructor con un Jiménez, te acordarás, José María Jiménez, que le puso algún partido de mediocentro y de pivote en su día. Sí. No creo que Jiménez esté tampoco para esas aventuras. Yo creo que sobre todo lo que hay que intentar es aislarlo. No hace falta muchas veces una marca individual para minimizar a un futbolista, tienes que aislarle. Si el resto de equipo no conecta con él, por mucho que se mueva Bellingham, lo que va a acabar es frustrado y acercándose mucho al inicio de jugada. Y a mí en el inicio de jugada que se acerque, tengo toda la capacidad para estar en mi campo esperando. Por lo tanto, yo creo que la mejor opción es el aislamiento, que el Atlético de Madrid, lo que te decía, apriete y presione muy bien y en un momento dado que necesite bloque bajo, evitar que haya mucha distancia entre líneas para que ese futbolista no pueda participar. El escenario de la victoria para el Atlético de Madrid, Borja, sería fabuloso para el equipo de Simeone porque es volver a ganar, olvidar Valencia, olvidar Roma, ganar además un derbi ante el Real Madrid. Y sería recortar distancia respecto al liderato de la clasificación, en función de otros resultados, ¿no? El escenario de la derrota deja una situación delicada a finales de septiembre. Sí, totalmente. Es que te puedes poner a una distancia demasiado grande. Hablamos de un equipo que yo creo que recordaría no es demasiado, objetivo. quizá, Borja, lo que también le pasó La el año temporada pasado al pasada. Atlético de Madrid, ¿no? Sí, totalmente. Y además, yo creo que el Atlético tiene que tener claro que el Atlético tiene que ir a ganar, que es un equipo grande, que juega en casa y que no puede tener miedo a un partido como el del Real Madrid, porque ya en los últimos tiempos el Atlético de Madrid mira a la cara a cualquier equipo. Pero la realidad es que el Atlético de Madrid entra en una dinámica que le puede hacer perder todas las opciones de poder soñar con cosas en Liga. Porque yo no creo que sea su objetivo ganar la Liga. Sí que creo que tiene que estar ahí esperando que pueda haber una pequeña crisis de Barcelona y Real Madrid y aprovecharla como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero con una plantilla descompensada, donde no hay un pivote, donde hay un problema para suplir el carril izquierdo, donde no hay un 9 goleador, yo creo que el Atlético de Madrid ahí no puede con esas plantillas que tienen Barcelona y Real Madrid. Luego en Champions te doy un dato. ¿Te acuerdas el famoso partido del Liverpool, ¿no? Aquel que fue histórico, con los goles de Llorente, Sí, con aquella remontada. Sí, claro. El Atlético ha jugado desde entonces 26 partidos de Champions y ha ganado 6. Hablamos de marzo del 2020, esa victoria con el Liverpool. Sí, justo antes de la pandemia. Marzo del 2020. Y estamos en 2023, septiembre, casi octubre. Desde entonces el Atlético ha jugado 26 partidos en Champions y ha ganado 6. Esto te demuestra que el equipo tiene un déficit a la hora de competir en Europa, por los motivos que sean, por motivos de plantilla, por motivos de estado de forma, de estilos, lo que quieras. Y en Liga ahora mismo está a la distancia que está. El partido del Rayo es engañoso. El partido del Rayo es engañoso porque ganas
marcando en los 10 primeros minutos varios goles, el Rayo se sale del partido y luego el Atlético está muy cómodo y juega lo que él quiso y le hizo muchísimo daño ante un equipo que estuvo muy mal. Aridane, Dimitrievski, en fin, fue un partido para mí de estos que pasan un accidente en una temporada. En Granada se juega bien contra el Granada, pero son tramos también, no es un equipo fiable. El partido de Sevilla fue terrorífico por parte de los dos, por parte del Atlético y el Betis, y quizás hizo algo más el Betis por ganar. Entonces, este Atlético de Madrid que estamos viendo es un Atlético con muchas dudas y un equipo que no termina de estar bien porque hay jugadores muy lejos de su punto de forma. El propio Griezmann, a pesar de que tiene una buena segunda parte en Roma, no es el Griezmann del año pasado todavía. No. Depay sigue con sus lesiones, que tiene que ser un jugador importante. Llorente no es el mismo. En fin, son muchas circunstancias y muchos futbolistas que están lejos de su nivel. Pues nada, Borja, oye, gracias por asomarte un rato aquí al canal a analizar lo que puede ser el derbi desde el punto de vista del Atlético de Madrid. ¿Te atreves a darme un resultado o te hago un...? Soy muy malo, para los resultados. Yo, el corazón y la cabeza, ¿no? Hombre, yo el corazón me gustaría que ganara el Atlético de Madrid, la cabeza lo veo complicado, entonces... Para ni una cosa ni la otra, pues voy a tirar por un empate. Porque el Real Madrid me creó también muchas dudas contra el Unión Berlín. Un equipo que sí, que dominó, que tuvo muchas ocasiones, pero le costó mucho ante un equipo que no propuso prácticamente nada. Entonces, le pasó ya contra el Getafe que le costó. La Real Sociedad el otro día, en la primera parte, le puede ganar si está un poquito acertada en definición. Luego remonta porque tiene mucha calidad el Real Madrid. Entonces voy a mojarme con un empate. Bueno, pues ahí queda dicho, queda grabado y te sacaremos el clip, como siempre digo. Borja, un placer, de verdad. Gracias por traernos tu conocimiento a la Romaneta. Nada, gracias a ti, cuando quieras, ya sabes. Un abrazo. Un abrazo. El gran Borja Aranda, que se ha asomado a la Romaneta para hablar un poco de lo que puede pasar desde su punto de vista el próximo domingo a las 9 de la noche en DAZN, en el Metropolitano, en el derbi, que es el gran partido del fin de semana en la Liga EA